Primeras clases se han podido abordar algunos temas que los vamos a ir relacionando, vamos a buscar la relación entre todos, porque ese también es el fin de la mirada ambiental, ¿no? Tener una perspectiva transversal, ¿sí? Que nos atraviesa en todo lo cotidiano de nuestras vidas, en cada actividad que vamos desarrollando. En ese sentido, en las primeras clases hemos abordado la cuestión de la idea de política ambiental, ¿sí? Vinculado un poco a lo que es la ley 25675, la Ley General del Ambiente a nivel nacional. Esta ley viene a instrumentar el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo de la Constitución Nacional establece lo que podemos denominar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y en este sentido, hace la mención específicamente en uno de sus párrafos que el Congreso de la Nación tendrá la potestad, ¿sí? La facultad de establecer leyes de presupuestos mínimos. ¿Y qué es la idea de presupuesto mínimo? Que esto me parece que es lo importante. Bueno, es la tutela jurídica uniforme que va a dar el Estado Nacional a todo el país, ¿sí? De manera federal, a todas las provincias sobre las cuestiones de los recursos naturales y sobre el ambiente. Entonces va a establecer un piso mínimo de derechos y obligaciones que debe ser respetado. Y en ese sentido, esa misma ley 25675 dice que hay un principio de progresividad en lo ambiental. Entonces, las provincias no pueden retroceder de ese piso mínimo de derechos. Recordemos que, según la Constitución, los recursos naturales son dominio originario de las provincias. Entonces, son las autoridades competentes para regular y controlar las actividades que se desarrollen y repercutan en los mismos. Bueno, otro de los principios muy relevantes e interesantes de esta Ley General del Ambiente son el preventivo y el precautorio. El preventivo nos habla de estar primero ante el cuidado del ambiente, ¿sí? Si sabemos que hay algún tipo de actividad que va a generar un impacto, bueno, claro ejemplo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sabemos que ciertas actividades que implican la erradicación de una industria van a tener algún tipo de consecuencia en el ambiente, bueno, ahí está el principio preventivo, ese es el claro ejemplo. El principio precautorio está vinculado cuando estamos hablando de ciertas actividades que por haber una falta de certeza sobre el daño o falta más conocimiento del mismo, de alguna actividad, se va a estar por la protección del ambiente. Bueno, ante el caso de la duda, se protege el ambiente. Eso es muy interesante porque en los principios jurídicos siempre se busca la certeza, ¿sí? La certeza material, pero pensemos que lo ambiental muchas veces esa consecuencia de la actividad humana no se refleja en lo inmediato, ¿sí? Es un daño que se presenta a veces muy difícil de visualizar para el ojo humano y es un daño continuo, ¿sí? Que va perdurando en el tiempo y a veces el impacto es cada vez mayor a través de los años. Entonces, en ese sentido, por eso se tiene esta perspectiva, ¿sí? De la cuestión precautoria, preventiva. Bueno, ese marco jurídico, como ustedes bien saben, parte también del Pacto Federal de 1993, ese acuerdo que hubo entre la nación y las provincias para fijar lineamientos sobre el cuidado del ambiente, que tiene sus antecedentes en el 1992, hubo una cumbre en Río de Janeiro, estas declaraciones, ¿sí? de Naciones Unidas vinculadas al desarrollo sustentable, sostenible, que tuvieron su origen en 1972 en Estocolmo, con el informe Brundtland. Bueno, hay un montón de documentos internacionales que fueron, ¿sí? delineando, después hay lo que es el MIT, un centro de investigación de los Estados Unidos que hablaba de los límites del desarrollo, del crecimiento. ¿Por qué se empieza a plantear esto? Bueno, ¿qué límites tiene el accionar humano y si puede generar esto de quedarse sin recursos naturales? Entonces, bueno, ahí va un poco la idea de pensar en desarrollo y ambiente en el mismo camino, ¿sí? Economía y ambiente en el mismo camino, por eso surge la noción de desarrollo sustentable, ¿sí? Una idea que abarca la dimensión social, económica y ambiental, ¿sí? Tiene que ser una actividad
que permita un desarrollo social, un desarrollo económico y un desarrollo ambiental, que sea sustentable, que se sostenga en el tiempo eso y que afecte lo menor posible al ambiente. Entonces, en ese sentido, tenemos ese marco normativo y tenemos unas 10 leyes, más de 10 leyes de presupuestos mínimos que abordan distintos temas, algunas las mencionaremos, la ley de glaciar, la ley de bosques, la ley de información pública, bueno, después tenemos otras leyes como las de residuos domiciliarios, la de residuos peligrosos es anterior a la reforma de la Constitución de 1994 que incorpora este artículo 41. Y además también se menciona la idea del amparo ambiental en el artículo 43. No de forma expresa la cuestión de amparo ambiental, pero está referido, ¿sí? Es como la potestad que tienen todos de poder reclamar por ese derecho que se garantiza, ¿no? Que es el del ambiente sano y equilibrado en el cuidado de las generaciones presentes y futuras. Y ahí hay una mirada intergeneracional, ¿no? Pensar en los que estamos ahora y en los que van a venir. En ese sentido, otro de los temas que ustedes han abordado en la cursada ha sido la cuestión del sistema del Tratado Antártico. Y se ha puesto muy en boga últimamente porque se hizo la mención de algunos estudios de Rusia, que en la Antártida se encuentran una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero bueno, ¿qué alcance tienen estas noticias, no? Porque hay ciertos acuerdos internacionales que vienen de varios años. Bueno, este sistema de Tratado Antártico parte del año 1959. En Washington se celebra y entra en vigencia en 1961, que compone como países a los que se encuentran justamente en los hemisferios más cercanos ¿sí? a la Antártida, ¿no? En eso estamos hablando de Argentina, Australia, bueno, y después otros países que tienen sus reservas ya en el norte, pero bueno, tienen sus bases de investigación, ¿sí? Siempre pensemos en esto, también está Estados Unidos, Rusia, y el fin siempre es esto, es reconociendo que tiene un interés para toda la humanidad, la cuestión de la Antártida, y que esas bases militares solamente son con un fin científico, no pueden tener otra finalidad, de hecho está prohibido expresamente cualquier tipo de fortificación militar, maniobras militares, esto de utilizarlo para hacer pruebas, ¿sí? O nucleares o algún tipo de explosivos, no se permite. En ese sentido, fueron surgiendo distintos protocolos. Bueno, uno de los protocolos más importantes es el que se firma en Madrid en 1991. De hecho, hay un último protocolo que prorroga ¿sí? el primer eh, tratado antártico por unos 20 años más, hasta el 2040 y pico, y en el sentido que tenga la misma finalidad, ¿no? Que se cuide a todo este ecosistema. En ese sentido, ese protocolo de Madrid empieza a hacer una mención específica sobre aquellos tipos de actividades que puedan afectar a la Antártida. ¿sí? Entonces se dice específicamente que repercutan actividades sobre la calidad del agua y del aire, ¿sí? Que tengan una afectación sobre la cuestión terrestre, que tengan una afectación sobre la cuestión glaciar y marina. Y en ese sentido, si se desarrolla algún tipo de actividad, tendrá que llevarse adelante una evaluación de impacto ambiental. Luego vienen otras dos convenciones que son anteriores a este tratado, a este protocolo de Tratado Antártico de Madrid, que es del 91, que tenemos dos convenciones específicas que brindan el cuidado de la conservación de ciertos animales, ¿sí? Que son parte y autóctonos en estas zonas, como son las focas. Hay una convención sobre la conservación de las focas antárticas, que es de 1988, que fue firmado en Londres, y después hay otra convención de conservación de los recursos vivos marinos antárticos, que esa es del año 1980, que nos habla un poco de esta idea de la prevención del tamaño de la población, tener ese tipo de contemplaciones. Otro de los temas que ustedes han abordado ha sido el de biodiversidad. Y es interesante porque este tema parte también ¿sí? del año 1992 con una convención específica, ¿sí? que es sobre la diversidad biológica. Y pensemos también en el contexto. En el 92 es cuando se hace una cumbre en Río de Janeiro sobre el cuidado del ambiente. Bueno, en ese mismo año
es cuando se lleva adelante este convenio. Y que tiene conceptos muy interesantes, ¿sí? Me parece que está bueno hacer la mención. Uno de ellos es el área protegida, ¿sí? Que lo define como un lugar geográfico que se designa y se administra para alcanzar ciertos objetivos de conservación y de biotecnología. Ese es un tema muy relevante que creo que está bueno hacer la mención sobre una actividad que se desarrolla desde las áreas de ciencias exactas y que ha generado, ¿sí? Grandes cambios, evoluciones, y que, bueno, hay ciertas actividades que también han repercutido, ¿sí? En las formas de producir alimentos, esto de los transgénicos, que creo que es algo que está bueno que lo puedan indagar, buscar, tomar una posición, si están a favor o en contra. Me parece que es algo relevante para uno querer seguir buscándolo. Eso se los dejo como una duda para que lo averigüen. En ese sentido hay otros conceptos, ¿sí? Uno de ellos son las condiciones in situ, que implican a todas las condiciones que existen, ¿sí? De recursos genéticos dentro de los ecosistemas, los hábitats naturales. En ese sentido nos habla de una conservación ex situ también, que implica aquellos componentes de la diversidad diversidad biológica, que están fuera de sus hábitats naturales. Después está la conservación in situ, que justamente son de sus hábitats naturales, y la recuperación de las poblaciones viables dentro, ¿sí? De lo que es del hábitat que ya se encontraban, respetando esas condiciones in situ. Y después, bueno, tenemos algún otro tipo de menciones que son especies domesticadas o cultivadas. Esto tiene una gran relación con el tema de las semillas en sí. Y es muy relevante también poder indagar eso, cuáles son las semillas genéticamente modificadas, las semillas criollas, ¿sí? Que tienen una línea histórica de la agricultura familiar. Y en este sentido, mencionarles también que hay una ley de bosques, ¿no? A nivel nacional, que es muy relevante porque establece una línea de semáforos, ¿sí? Que está vinculado a las actividades que se pueden llevar a cabo, ¿sí? En ciertas áreas donde se dice, bueno, estos árboles y estas zonas son protegidas, estos bosques hay que protegerlos, y hay una zona de semáforos que es como el semáforo que ustedes ven en la vía pública, ¿sí? El verde, amarillo y rojo. Bueno, el rojo, que está totalmente prohibido la tala de árboles, y ahí va disminuyendo después la prohibición, ¿sí? Hasta llegar al verde, y se determina lo que son procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En esa cuestión hay un caso muy interesante que es Saladino, que es un caso de Salta, que justamente previo a que se sancione esta ley de presupuestos mínimos, se dieron varias autorizaciones para permitir tala de bosques nativos. Otro de los temas que han visto ha sido el de cambio climático. Bueno, cambio climático es como el concepto del momento, ¿no? Digamos que podríamos decir que es la palabra que escuchamos constantemente, ¿no? En los medios de comunicación, vinculado a el impacto que tiene el accionar humano. Bueno, hay gente que lo niega, pero la realidad es que hay muchas pruebas científicas que lo constatan y lo comprueban. En este sentido, el cambio climático lo ocasiona factores naturales del ambiente, pero también lo generan factores humanos, que estos inciden en agravar las condiciones del ambiente. Y en este sentido, esta ley de cambio climático establece definiciones que son muy interesantes. Una de ellas es la de cambio climático, que lo aborda como esa variación que hacía la mención recién del clima, que está atribuido directo e indirectamente a la actividad humana y que altera, ¿sí? La atmósfera, que también parte de cuestiones naturales. Y me parece muy interesante que hace la mención de dos cuestiones. Medidas de adaptación implican prevenir o atenuar o minimizar los daños que se generan en el ambiente. Y las medidas de mitigación, es decir, cuando uno busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esta es otra de las palabras claves, ¿sí? Cuando hablamos de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, todo aquello que generamos y repercute en la atmósfera va a impactar en las condiciones climáticas de los seres humanos. Un concepto que me parece muy importante de esta ley es el de vulnerabilidad. Eso implica la sensibilidad o susceptibilidad del medio físico, es decir, cómo nos repercute, cómo nos afecta, ¿sí? Ese cambio climático. ¿Es igual para todos?
No, realmente no es igual para todos. Quienes estén con menores recursos económicos para desarrollarse, que no formen parte del sistema, van a sufrir eh, estas consecuencias del cambio climático. Y en eso me parece que también es interesante una noción que se ha desarrollado ya hace unos cuantos años, que es la idea de gestión del riesgo. Cuando uno conoce que hay ciertas actividades que van a generar un riesgo de desastres, bueno, ¿de qué manera eso se puede gestionar? ¿Sí? No estar improvisados cuando suceda, sino saber qué puede pasar. Por eso también los estudios de impacto ambiental van un poco vinculados a eso, a, a planificar, ¿sí? Si existe algún tipo de actividad que repercuta en el ambiente, también con las cuestiones de seguridad e higiene, ¿no? En el aspecto específico sobre una industria, se gestiona el riesgo, ¿sí? Las cuestiones de los matafuegos, del manejo de flujos que hay dentro de una industria, es esa idea, ¿sí? De prevenir, ¿no? De buscar cuidar. Y en ese sentido, hay algunos conceptos que va brindando, como es responsabilidades comunes pero diferenciadas, esto de que, bueno, todos los países tienen una responsabilidad en el impacto sobre el ambiente, en el cambio climático, pero no es igual esa responsabilidad en todos los países, ¿sí? Eso se ha constatado con varios estudios que los que más impactan son los países desarrollados, ¿sí? Los que tienen una idea de una sociedad de consumo y se descarta constantemente los bienes. Y también hay una idea, ¿no? De la obsolencia programada en los aparatos electrónicos. En ese sentido, la idea de cambio climático también aborda la transversalidad, así que nos repercute también hacia todas las acciones públicas y privadas. Y se plantean también otras leyes que me parece que son eh, importantes de hacer la mención, como es una Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 93, el Protocolo de Kioto, que abordaba la cuestión de los mercados de carbono, también la cuestión del Acuerdo de París, esto que fue en el 2015, en ese mismo año también sale una encíclica del Papa Francisco, se llama Laudato Si, que habla del cuidado de la casa común, del cuidado del ambiente, de la cultura del descarte, las sociedades de consumo. Bueno, muy interesante para también abordar eso. ¿Tenemos las mismas responsabilidades todos los países o no? Los países que tenemos más cantidad de recursos naturales, ¿generamos el mismo impacto o no? ¿O son empresas transnacionales las que generan ese impacto? Bueno, interesante siempre dar esos debates. Otro de los temas que ustedes abordaron ha sido el de residuos. En ese sentido tenemos varias leyes de residuos. Una de ellas es residuos peligrosos, la 2451, la única ley ambiental que aborda un capítulo penal, ¿sí? Eso también es una gran deuda en la legislación ambiental, contar con apartados penales y con sanciones a las actividades que generan un impacto en el ambiente y que en sí repercuten en la salud, porque esto también habla de eso, ¿no? De la contaminación, el envenenamiento en las aguas. Y en ese sentido nos va a brindar un concepto de lo que son los residuos peligrosos, nos va a establecer, piensen que esta ley es anterior a la reforma del 94, y encima nos establece que está prohibido el ingreso al país de residuos peligrosos. Esto tiene mucho que ver, una persona que se llamaba Juan Schroeder, fue un cineasta, documentalista y un apasionado por la cuestión ambiental, que estuvo en varias causas ambientales, y en una de ellas hace el planteo sobre que no ingresen residuos peligrosos al país por el impacto que podían tener. Es decir, no convertirse en un basurero del mundo de los residuos peligrosos si no se tiene realmente las tecnologías, ¿no? Un montón de cuestiones que son vitales. Y en ese sentido les recomiendo, eso lo pueden buscar con mi nombre y apellido, hice una columna una vez sobre Juan Rueda para conocer su historia, porque luego formó parte de la redacción del artículo 41 de la Constitución, que establece en uno de sus párrafos la prohibición de ingreso de residuos peligrosos. En ese sentido, también esta ley de residuos peligrosos hace un abordaje sobre otras temáticas, ¿no? Un registro para quienes generen estos residuos, otro para quienes lo operen, es decir, quienes lo traten a estos residuos. Después la idea de manifiesto es de tener un seguimiento, una trazabilidad sobre ese residuo, la idea de los transportistas de los mismos y las plantas de tratamiento y disposición final. Esas plantas de tratamiento donde por ahí
se hace ese seguimiento del residuo, ese tratamiento para buscar minimizar, ¿no?, la disposición final. Luego tenemos otras leyes, la de gestión de residuos industriales. Esta ley es de 2002, no fue reglamentada, entre sus artículos establecía derogar la ley de residuos peligrosos. Bueno, fue una ley que ha sido criticada en su momento, pero tenía como interesante que brindaba un concepto sobre residuo industrial. Luego, en el 2004 viene la ley de gestión de residuos domiciliarios, que fue reglamentada esta ley hace muy poco, hace unos años, y en esa reglamentación se establecieron varios principios sobre la cuestión ambiental, el de economía circular, el de la cuna a la cuna, esto de que los residuos puedan reutilizarse, ¿no?, que sean vistos como un recurso, ¿sí?, no como basura. Y esta ley establece, bueno, varios pasos sobre lo que es el manejo racional de los residuos, nos hace una mirada de gestión integral de los residuos domiciliarios, partiendo de la generación, ¿sí?, de la disposición inicial, que la misma puede ser general o selectiva, uno puede separar los residuos o no. Entonces la separación en origen es fundamental. La idea de la recolección, que puede ser general o diferenciada, esto de que se parta ciertos días a recolectar los residuos, ¿sí?, un día especial para la bolsa verde. Bueno, también la mirada de separar los residuos en varias corrientes es lo que se buscó con la reglamentación, esto de los residuos electrónicos, los REUs, son los residuos de generación universal, pero como podemos ver también los que son pilas, baterías. Después tenemos otras de las etapas, que es la transferencia de los residuos, cuando los mismos son llevados a un lugar de manera temporaria para después ser transportados y después llevarse a un lugar de tratamiento específico y a la disposición final, también buscándose con el tratamiento evitar la disposición final, ¿no?, que esos residuos que puedan valorizarse, se realice esa valorización. Otro de los temas que ustedes han abordado es el de áreas protegidas. Ahí tenemos una ley en particular, la 22351, que es de parques nacionales, que es de la década del 80 y que nos brinda un concepto, ¿no?, sobre los parques nacionales, como la idea que son de dominio público. Y ahí nos da 3 lineamientos, ¿sí?, lo que son parques nacionales, lo que son monumentos naturales y lo que son reservas nacionales. Como parques nacionales nos habla de aquellas áreas para conservar su estado natural, que son representativas y que tienen un gran atractivo en la belleza escénica o el interés científico. Bueno, tenemos parques por todo el país, ¿sí?, lo que es la cuestión de en Misiones, en la cuestión de Misiones con la cuestión de las cataratas, en el sur con el parque de los glaciares, el Parque Perito Moreno. Tenemos también la idea del monumento natural como aquella área, cosa o especie, viva, animales o plantas, que tienen un interés estético, una protección absoluta. En ese sentido, tenemos la cuestión del yaguareté, de la ballena franca austral, las reservas nacionales, ¿sí?, que son áreas que interesan para la conservación del sistema ecológico y el mantenimiento de los parques nacionales. Por ejemplo, vamos a hacer la mención del Lago Puelo, ¿sí?, que tiene también esa doble categoría entre reserva y parque nacional. Otro de los temas que ustedes han abordado ha sido el de agua. Hay un régimen de gestión ambiental de aguas, que es el 25688, y que me parece que tiene algo muy interesante, que es la idea de cuenca hídrica, ¿sí? Esto de pensar al ambiente como una integridad, ¿sí? Entonces vemos al agua de esa manera, ¿no?, como una cuenca hídrica superficial, que va a tener sus ciertos cuidados en la utilización. Entonces, habla de una unidad ambiental para gestionar este recurso, que en definitiva es indivisible, si uno no lo puede dividir o fragmentar, ¿sí? El agua corre, fluye, por más que hagamos conductos, va hacia un lugar determinado. Y en ese sentido, se suelen crear ciertas cuencas, comités específicos para administrar esa gestión del agua. Y asimismo, como se busca también determinar la utilización del agua, en la toma, en la desviación, en el estancamiento, en la colocación o introducción de sustancias, ver también qué impacto tiene eso. Por eso también la cuestión de los permisos que hay sobre los vuelcos de fluidos, de fluentes también desde las industrias.
Y en ese sentido, bueno, la autoridad nacional es la que va a determinar la cuestión de los límites máximos de contaminación en el agua, las directrices para las recargas y protección de los acuíferos, fijar parámetros y estándares ambientales de la calidad de las aguas, elaborar y actualizar un plan nacional de preservación. Y en ese sentido también tenemos una ley de presupuestos mínimos de glaciares, la 26639. Esto me parece muy interesante mencionarlo. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la Nación, fue vetada en su momento, y el Congreso de la Nación insistió con las mayorías correspondientes según la Constitución Nacional y fue promulgada. Una ley que fue debatida también por el lobby minero en su momento. Hay un caso de la Barrick y de la provincia de San Juan que llegó hasta la Corte y que garantizó claramente que la ley era constitucional, ¿sí? En ese sentido, brinda conceptos sobre la idea de lo que es el glaciar, como toda la masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua. Nos habla también de lo que es el ambiente periglaciar, que es la parte en la alta montaña, que está previo a llegar sí, a lo que visualizamos como glaciar, que es por ahí más rocoso, y la creación de un inventario. En ese inventario se habla de que existen, según el último informe del año 2018, casi 7.000 glaciares en todo el país. Es muy interesante, también tiene la cuestión de la evaluación de impacto ambiental, porque en el proyecto de ley bases de enero se buscaba modificar el concepto de periglaciar, que al final eso no fue aprobado en este proyecto bases que salió recientemente en el Senado. Otro de los temas que ustedes han abordado es el de la pesca, ¿sí? Entonces en esta cuestión tenemos una ley específica, la 12.588, a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires, que ratifica y adhiere al régimen federal de pesca. Hay un régimen federal específico de pesca que parte de la ley 24.922, que fue sancionado en el 97. Y promueve la idea de una protección efectiva de los intereses nacionales, ¿no? Por eso se establecen esas limitaciones sobre la cantidad de millas en la zona exclusiva de Argentina, hasta las 12 millas marinas, desde la línea de base. Y también es una cuestión muy relevante por la dimensión que tiene este tipo de actividad, ¿sí? Diariamente sobre la República Argentina. Otra cuestión que también fue debatida en estos meses cuando se quería modificar esto de la línea de base, que cualquier privado lo podía utilizar. Hubo algunas menciones del gobierno nacional sobre esta cuestión. Entonces hubo un reclamo de las provincias costeras, ¿sí? Las que son del sur y la provincia de Buenos Aires, que no se puede avanzar sobre una zona que es económicamente exclusiva, ¿sí? Eso no es dominio de privados, ¿sí? Es un dominio público de la nación y que parte también de los recursos naturales de las provincias. Pero tiene que ser desarrollado con ciertos cuidados, ¿sí? Tiene que haber zonas